Hola, hoy les hablaremos acerca de la identificación de factores asociados a la presencia de efectos adversos de hipersensibilidad en el tratamiento con asparaginasa en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda en el Centro Médico Imbanaco. Este es nuestro proyecto de grado y nosotros somos Julián David Chavarro Triana e Isabela Pastaz. Nuestra tutora es Juanita Marcela Recalde y nuestra cotutora es Karen Lizeth Casanova. Bueno, en esta presentación primero hablaremos aspectos teóricos, después hablaremos sobre la justificación, objetivos, metodología, cronograma, resultados esperados, posibles interesados, impacto ambiental, disposiciones legales y el presupuesto de nuestro proyecto. Entonces, para comenzar, hablaremos sobre la farmacovigilancia, la cual desempeña un papel importante en el uso racional de los medicamentos al proporcionar información sobre los efectos adversos que estos poseen en la población en general. Se basa en actividades relacionadas con la detección, evaluación y prevención de reacciones adversas a medicamento y se ha considerado como un tipo de monitoreo de aspectos relacionados con la seguridad del medicamento. Adicionalmente, posee otros roles como la identificación, cuantificación y documentación de problemas relacionados con el medicamento, así como también contribuye a mejorar los sistemas de salud, mejorando el conocimiento y comprensión del medicamento. En este estudio se realiza la farmacovigilancia activa, la cual consiste en la búsqueda en bases de datos sistematizados de eventos sugestivos. Hablaremos sobre la leucemia linfoblástica aguda, pero ¿qué es la leucemia? Este es un tipo de cáncer que consiste en la proliferación de células presentes en la médula ósea y en sangre. Se caracteriza por la proliferación de los blastos, los cuales son formas inmaduras de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, los cuales se producen en la médula ósea. Tenemos dos clasificaciones. En cuanto a la rapidez del nivel de maduración, tenemos las leucemias agudas y crónicas y dependiendo del lugar de inicio de la proliferación en leucemias mieloide y linfoide. Ahora, las leucemias agudas son enfermedades que se caracterizan por la proliferación incontrolada de un determinado tipo de células inmaduras de la hematopoiesis, células sanguíneas. Estas células invaden la médula ósea desplazando a las células normales y progresivamente el resto del organismo. El calificativo agudo define tanto la velocidad rápida de insaturación de estas leucemias como la inmadurez de las células proliferantes, hechos que las diferencian de las leucemias crónicas en las que la insaturación es más lenta y solapada y las células proliferantes mucho más maduras. En cuanto al tratamiento de los pacientes, cada uno está adaptado de acuerdo con el riesgo del paciente. El diagnóstico comprende tres fases que son inducción, intensificación y mantenimiento. La fase de inducción busca eliminar el 99% de las células leucémicas con que llegó el paciente y permitir una hematopoiesis normal. El objetivo es que el paciente tenga una remisión completa, es decir, que no haya una muestra de células leucémicas en su sangre. En la intensificación, el objetivo es erradicar las células leucémicas residuales que han sido resistentes al tratamiento de inducción, contribuyendo con ello a disminuir el riesgo de recaída. En este tipo de pacientes se requieren tratamientos de mantenimiento muy prolongados de al menos 2 años con reevaluaciones frecuentes. Estos se realizan de forma ambulatoria y con esto los pacientes pueden acudir a la escuela o tener un estilo de vida prácticamente normal. En adición, se debe administrar un tratamiento de acuerdo con el riesgo de recaída que tiene el paciente. Para poder realizar esto se debe dividir en grupos de riesgo. Riesgo estándar, riesgo alto y riesgo muy alto. El riesgo estándar incluye a niños de 1 año hasta menos de 10 años con un recuento de glóbulos blancos inferior a los 50.000 por microlitro en el momento del diagnóstico, con un tipo de linfocito estirpe B. En un recuento alto incluye a niños de 10 años o más que tengan un recuento de glóbulos blancos de 50.000 por microlitro al momento del diagnóstico y las estirpes son B y T. Y en el riesgo muy alto incluye a niños menores de 1 año con ciertos cambios en los genes, con una respuesta lenta al tratamiento inicial y aquellos que presenten signos de leucemia después de las 4 primeras semanas del tratamiento. La asparaginasa ha sido un fármaco fundamental para el tratamiento de esta enfermedad, pues cuenta con tasas de remisión de hasta un 68% como fármaco individual y de hasta un 90% en combinación con otros antineoplásicos. Por otro lado, existen 4 formulaciones diferentes para la asparaginasa, una proveniente de Erwinia crisantemi, reconocida como la ERA2, y 3 provenientes de E. coli, la ECA2 o nativa, la PEC asparaginasa y otra recombinante. Cabe resaltar que estas 3 últimas son el tratamiento de primera línea para esta enfermedad. En cuanto al mecanismo de acción, es el mismo para todas las formulaciones. La asparaginasa realiza un ataque nucleofílico al carbonilo del aminoácido L-asparagina formando L-aspartato y amonio, lo que conlleva a una disminución de este aminoácido en el suero. Y ante la imposibilidad que tienen estos linfoblastos leucémicos de producirlo por sí mismos, van a conllevar a que comience el proceso de la apoptosis. Sin embargo,
Se ha demostrado que la asparaginasa produce muchísimos efectos adversos de hipersensibilidad, definiéndose esto como una respuesta adversa local o general ante la exposición al medicamento. De hecho, en estudios clínicos se ha logrado cuantificar que al menos el 75% de la población tratada con asparaginasa nativa produce estos efectos, mientras que tan solo del 3 al 37% de la población tratada con Erwinia, con la asparaginasa proveniente de Erwinia, produce estos efectos adversos. Y de acuerdo con la severidad de estos efectos adversos se pueden dividir en graves y leves. Graves tales como fiebre inducida por fármacos mayor o igual a 38 grados centígrados, edema, disnea, broncoespasmo, hipotensión, anafilaxia, y leves como enrojecimiento o erupción cutánea y fiebre inducida por fármacos menor a 38 grados centígrados. Bueno, ¿y por qué es importante la realización de este proyecto de grado? Y para responder esta pregunta lo abarcaremos desde diferentes aspectos. El primero que debemos mencionar es que el interés sobre este fármaco empezó a cobrar relevancia cuando en el año 2014 hubo inconvenientes en la adquisición de la asparaginasa nativa, razón por la cual se procedió a comprar la asparaginasa recombinante. Sin embargo, los inconvenientes continuaron. En el año 2018, la asparaginasa nativa fue catalogada como un medicamento vital no disponible. De este modo, se observó que la alternativa recombinante presentaba más efectos adversos de hipersensibilidad. Así pues, con este estudio se pretende analizar los factores que se relacionan con la aparición de dichos efectos adversos de hipersensibilidad, tales como la edad, el peso, comorbilidades, interacciones medicamentosas, riesgos de recaída, vía de administración y el sexo del paciente pediátrico. Otro aspecto que responde a la pregunta mencionada anteriormente son cifras, y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la leucemia son el principal cáncer que afecta a la población pediátrica, siendo el 45.2% de estas leucemia linfoblástica aguda. Asimismo, en el año 2015 se logró cuantificar que el 54% es el porcentaje de sobrevivencia ante esta enfermedad en esta población. No obstante, conforme pasan los años, el porcentaje de sobrevivencia va disminuyendo, puesto que este es del 70, 58 y 56% para pacientes de 1, 3 y 5 años respectivamente. Esto refleja la magnitud y la gran población que va a ser beneficiada con la realización de este estudio. Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia que tiene el Centro Médico Imbanaco en nuestro estudio, pues cuenta con un área de hematoncología pediátrica en la cual trabajan varios profesionales de la salud como médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, entre otros, con la finalidad de brindarle tratamiento adecuado, seguro y eficaz a este tipo de pacientes. Asimismo, este centro médico es ampliamente reconocido a nivel nacional por su alta calidad en el servicio prestado y el tamaño de sus instalaciones. De hecho, en el año 2017 ocupó el puesto 11 entre los mejores hospitales y clínicas de América Latina. Estas son las razones por las cuales el proyecto se realizará en dicha institución. Con los resultados arrojados de este estudio se pueden beneficiar en gran medida pacientes pediátricos que sufren de este tipo de cáncer junto con sus familias y asimismo los médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud involucrados en el tratamiento adecuado de esta enfermedad. En cuanto a nuestro objetivo general es determinar los factores asociados a los efectos adversos de hipersensibilidad al tratamiento en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda que recibieron asparaginasa en el Centro Médico Imbanaco en la ciudad de Cali. Los objetivos específicos, el primero será identificar las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes objetos de estudio. Los indicadores serán las historias clínicas seleccionadas de pacientes que recibieron tratamiento en el Centro Médico Imbanaco y la creación de una base de datos para consignar la información de forma ordenada y precisa. El segundo objetivo es reconocer los diferentes efectos adversos asociados a la hipersensibilidad al tratamiento con asparaginasa en los pacientes evaluados. El indicador será los pacientes con efectos adversos de hipersensibilidad identificados. Nuestro tercer objetivo será analizar la relación entre los efectos adversos y los factores asociados a la hipersensibilidad mediante métodos estadísticos. Nuestros indicadores serán pruebas estadísticas realizadas y riesgo relativo identificado. Por último, realizaremos un reporte de farmacovigilancia a la institución clínica con los resultados más relevantes del estudio y nuestro indicador será la presentación del proyecto. Para poder lograr los objetivos mencionados anteriormente, hemos diseñado una metodología en la cual la dividimos en 6 ítems. Sin embargo, esta metodología solamente puede ser llevada a cabalidad cuando tanto el Comité de Ética de la Universidad ICESI como el Centro Médico Imbanaco aprueben nuestro protocolo de investigación.
Ahora bien, el primer ítem a evaluar es el diseño del estudio, el cual va a ser un estudio retrospectivo de una sola corte con pacientes que van a ser evaluados desde noviembre del 2018 hasta octubre del 2019 con la ayuda de las historias clínicas que nos proporciona el Centro Médico Imbanaco. Por otro lado, se encuentran los criterios de selección, en donde pues básicamente en nuestro estudio van a participar pacientes iguales o mayores de 18 años de ambos sexos con diagnóstico de la enfermedad y que terminaron la etapa de inducción o reinducción al tratamiento durante las fechas ya establecidas. Y se excluyen aquellos pacientes que han sido tratados con diferentes tipos de asparaginasa durante la inducción o reinducción del tratamiento. El tercer ítem a evaluar es la definición de las variables, el cual por un lado se encuentran las variables dependientes o nuestra variable de respuesta que va a ser la hipersensibilidad, que se puede reflejar tanto en reacciones graves como moderadas. Graves tales como fiebre inducida por medicamentos mayores o igual a 38 grados centígrados, urticaria, angioedema, disnea, broncoespasmo, hipotensión arterial, shock anafiláctico, y moderadas como el rash cutáneo, el eritema en lugar de eyección o fiebre menor a 38 grados centígrados. Y por otro lado están las variables independientes o los factores que vamos a evaluar nosotros, que van a ser la edad, la cual es una variable cuantitativa discreta, el peso, que es una variable cuantitativa continua de razón, el sexo, la presencia de otras enfermedades y el tipo de asparaginasa, que es una cualitativa nominal, y por otro lado están el riesgo, la presencia de otros medicamentos y la vía de administración, que son cualitativas ordinales. En cuanto a la recolección de datos, la información será extraída de las historias clínicas de los pacientes tratados durante el año 2019, registradas en la base de datos del Centro Médico Imbanaco. Posteriormente se creará una base de datos propia del estudio con los participantes que hayan pasado los criterios de inclusión, en donde se clasificará cada una de las variables y se mantendrá de forma anónima la información personal de los pacientes. El análisis de datos se realizará un análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial que ayude a estudiar la información recolectada durante el segundo semestre de 2020. Se elaborarán conclusiones a partir de las pruebas que se realizarán con los datos obtenidos. Las pruebas estadísticas, de acuerdo con el objetivo del estudio y la escala de medición de las variables, se hará con chi cuadrado en la plataforma Minitab. Por último, con la finalidad de determinar la probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso de hipersensibilidad al estar en el tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda con asparaginasa, se realizará el análisis de riesgo relativo. Se realizará la presentación del estudio con los resultados obtenidos ante el área de hemato-oncología pediátrica del Centro Médico Imbanaco. En el cronograma se pueden observar las actividades que hemos venido realizando con el objetivo 1 y las que se realizarán en el segundo semestre, las cuales se observan en los objetivos 2, 3 y 4. Se estima una fecha de finalización del 20 de noviembre del 2020 y en su lado derecho pueden encontrar el diagrama de Gantt en donde se observa el tiempo que duraría cada una de estas actividades. Teniendo en cuenta todo lo anterior, que esperamos nosotros obtener, en primera instancia, una base de datos donde se clasifiquen los pacientes pertenecientes a nuestro estudio de acuerdo con los parámetros sociodemográficos y clínicos sustraídos de las historias clínicas del Centro Médico Imbanaco. El segundo, realizar los diferentes análisis estadísticos con la finalidad de corroborar cuáles efectos inciden directamente en la aparición de efectos adversos de hipersensibilidad, incluyendo el cálculo de riesgo relativo. Y el tercero es hacer un reporte de farmacovigilancia. Adicionalmente, publicar un artículo que recolecta la información de este proyecto junto con un homólogo que se realiza en otra institución de la ciudad de Cali. En el análisis de los posibles interesados, identificamos a 11 involucrados en nuestro proyecto, a los cuales les asignamos un valor del 1 al 11, como se puede observar en la tabla de la izquierda. Ellos los clasificamos entre beneficiario directo, indirecto y neutral. Entre los beneficiarios directos tenemos a los pacientes, a la familia de los pacientes, tutora y cotutora. Después les asignamos un valor de interés y poder y graficamos, teniendo como los más importantes a los que hay que involucrar y atraer activamente al Centro Médico Imbanaco, servicio farmacéutico, médicos del área hemato-oncológica, tutora y cotutora. El impacto ambiental de nuestro proyecto todo será digitalizado, por lo tal no utilizaremos papel, y como uno de los integrantes vive cerca del Centro Médico Imbanaco, llegará hasta ahí caminando o en bicicleta. En lo que concierne a las disposiciones legales vigentes, hay que tener en cuenta la Resolución 8430 de 1993. Basados en esta, afirmamos que nuestro proyecto de grado no contempla ningún riesgo para la población en estudio, debido a que se trata de un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas y no se va a realizar ninguna intervención de índole biológico, fisiológico, psicológico o social a los individuos en estudio. Esa es la razón por la cual no se contempla la necesidad de realizar un consentimiento informado. Sin embargo, cabe mencionar que los datos personales se tratarán de manera anónima y codificada, razón por la cual no será posible la identificación de ningún dato personal de los pacientes estudiados.
En lo concerniente a nuestro presupuesto, solamente tuvimos en cuenta en efectivo 2 ítems que son la sala de cómputo de investigación y softwares con un monto de 1.500.000 pesos y el transporte con un monto de 264.000 pesos para un total de 1.764.000 pesos. En cuanto a los recursos humanos, tanto la tutora como la cotutora se esperan realizar un pago en especie.